están, televidentes? Estamos aquí en vivo respondiendo preguntas de inmigración para todos ustedes. Entonces pueden empezar a enviar sus preguntas, por favor. Voy a tratar de responder lo más que puedo. Entonces estamos conectados, ya está gente en vivo. Hola Charo, ahí te veo. Jacqueline, buenos días. Hasta de Madrid nos están contactando. Entonces pueden mandar cualquier pregunta de inmigración de los Estados Unidos que ustedes tengan y podemos empezar a responder. Tenemos Shirley desde Italia. Entonces, cualquier pregunta que ustedes tengan, cualquier tema de inmigración, puede ser visas de negocios, de inversionista, puede ser cualquier tipo de visas. Uno de los temas que estábamos tocando hoy es la gente que tiene problemas al entrar al aeropuerto. Si a usted lo paran o tiene algún tipo de problema así, es un problema muy común estos días. Bueno, Merlin, tú preguntas que tienes TPS y quieres viajar. Para poder viajar con el TPS tienes que primero aplicar para un permiso especial. Entonces, para poder viajar tienes que hacer el permiso de la I-131. Te tienen que otorgar ese permiso antes de que puedas viajar. Entonces, por favor, trata de hacer eso. Porque si sales del país con TPS sin tener ese permiso, no te van a dejar volver a entrar. Entonces, tienes que tener mucho cuidado. Las preguntas están entrando bastante rápido, entonces voy a leer lo más rápido que pueda. Si ven que no respondo sus preguntas, pueden hacerlas nuevamente. Bueno, una de las preguntas comunes es que un ciudadano americano quiere pedir a su esposo que entró por la frontera, parece sin permiso. Entonces el problema con eso es que si la persona entró sin visa o entró ilegalmente a los Estados Unidos, tenemos que ver si calificaría para un perdón. Ahora el presidente Obama puso un perdón especial que es el I-601A, que la persona no tiene que salir de los Estados Unidos. Entonces, si no agarraron a su esposo entrando en la frontera, usted ciudadana americana puede intentar hacerlo de esa manera. Hágame saludar. Te está llegando mucha gente. Hola, bueno, espero que les ayude y avísenle a sus cuates y los paisanos para que le hagan todas las preguntas aquí a Carlos, ¿ok? Les mando muchos besos y bueno, te dejo que sigas trabajando porque hay mucha raza que necesita tu ayuda. Sí. Qué bueno que estás aquí. Johanna tiene una pregunta que si las aplicaciones de ciudadanos para hermanos hay una esperanza que bajen de los 13 años. Tienes que estar chequeando la página de internet del boletín de visas. Lo puedes chequear cada 2-3 meses. Desafortunadamente ese tiempo de espera no ha bajado mucho en los últimos años. Entonces no creo que baje mucho. A lo mejor baja unos 12-11 años, pero en general menos de 10 años esa espera no va a ser, Johanna. Bueno, Leslie pregunta qué pasará con el DAPA. Eso ahora esperemos que este verano la Corte Suprema de los Estados Unidos tome una decisión final sobre el juicio que tenemos pendiente por DAPA y esperemos que la Corte Suprema esté de acuerdo con lo que hizo el presidente Obama. Desafortunadamente, como hay solo 8 jueces ahora por la muerte de uno de los jueces de la Corte Suprema, si es un 4-4 sería muy malo para nosotros. Entonces esperemos que puedan votar a favor de DAPA y poder ayudar a nuestros inmigrantes. La pregunta de Tesla es si un residente puede pedir a una persona que entró por la frontera. Sí, pero tendríamos que ver si esa persona calificaría también para un perdón, Tesla. Entonces te recomiendo que lo consultes directamente porque es un caso un poquito más complicado. Las preguntas es qué pasa si le anulan la visa en el aeropuerto a una persona. El problema que tenemos con eso es que si la visa es anulada y lo devuelven,
tenemos que ver por qué la persona, si fue una deportación en el aeropuerto o si solo le cancelaron la visa y lo dejaron regresar sin una deportación. Entonces hay que analizar si fue deportación o no. Perdóname. Bueno, aquí la persona se pregunta que están entrando muy rápido, entonces tratando de hacerlo lo más rápido posible. Bueno, Lidia pregunta que ella es residente y quiere pedir a su mamá, ya tiene un año como residente. El problema, Lidia, es que tienes que hacerte ciudadana americana primero. Depende cómo sacaste la residencia. Si sacaste la residencia por matrimonio con un ciudadano americano y sigues casada y viviendo con él, puedes hacer tu ciudadanía en 3 años y ahí puedes pedir a tu mamá. Pero como residente todavía no la puedes pedir. Traten de hacer sus preguntas con lo más corto posible porque están entrando demasiado rápido y si no me va a dar tiempo a poder responder las preguntas. Bueno, un ciudadano pidiendo un hijo casado en estos momentos, eso se está demorando unos 9 años, puede ser más. Entonces, el boletín de visas, si ustedes ponen en la internet boletín de visas, les va a dar todas las categorías familiares y el tiempo de espera para cada categoría familiar. Entonces, de vuelta, pueden poner en Google boletín de visas de los Estados Unidos y ahí ustedes van a poder ver todas las categorías familiares. Una pregunta de Sebastián tiene si su sobrino lo puede pedir. No, un sobrino no califica para pedir a su familiar. Una de las preguntas es si los venezolanos califican para algún tipo de ayuda. No existe para venezolanos una ley especial, por ejemplo, como tienen los cubanos, que tienen el ajuste cubano. No existe TPS, no existe ningún tipo de asilo especial para venezolanos. Entonces no caigan en trampa de mucha gente que prometen cosas para el pueblo venezolano. Usted debe pasar por el proceso como vos lo hacer. Un hijo, Antonia pregunta, ¿un hijo cuándo puede pedir a los padres? El hijo tiene que tener 21 años o más. Antes de los 21 años, un hijo no le da ningún tipo de beneficio, excepto para una cancelación de deportación. Si usted tiene hijos americanos, tiene más de 10 años en los Estados Unidos, tal vez una persona puede calificar para cancelación de deportación. Pero la cancelación de deportación, eso se usa en general como último recurso. Si una persona lo agarran en la frontera o lo agarran indocumentado en los Estados Unidos, se usa como una defensa a una deportación. Una pregunta es si la persona ciudadana y el esposo entró por la frontera, lo agarraron y salió voluntariamente, si lo puede pedir. La persona entró en el año 98, ya esa persona no debe por qué tener una penalidad, entonces probablemente sí usted pueda pedirlo a él, o está cerca ya casi de los 10 años, dependiendo cuánto tiempo se quedó en Estados Unidos y si tiene un récord criminal. Entonces ese tipo de casos recomiendo que lo consulte con un abogado porque yo creo que puede haber esperanza. Silvana pregunta que si su esposo tiene una empresa, si él puede hacer un self-sponsor, o sea, si se puede pedir a sí mismo. Depende de las circunstancias, Silvana. Tendríamos que analizar la situación, si él está con estatus migratorio o no, si está indocumentado. Muchas veces, si la persona ya está indocumentada, crear una empresa o tener una empresa propia no va a ayudar, pero deberíamos tener un poco más detalle para ver cómo podemos responder esa pregunta. Una pregunta común es si sus hijos lo reclaman a usted, si usted tendría que salir de los Estados Unidos. Nuevamente eso depende cómo usted entró a Estados Unidos, su récord migratorio.
Pero sí, si tiene un hijo mayor de 21 años ciudadano americano, puede tener una esperanza grande de sacar su residencia. Bueno, Yelen, si entraste como menor de edad y tienes una orden de deportación, tendríamos que analizar tu situación migratoria, si puedes tratar de aplicar por una residencia si estás casada con americano o algo por el estilo. Tendríamos que tratar de reabrir tu caso y ver si por ese lado podemos intentar conseguir tu residencia. Pero es un caso un poco complicado que te recomiendo nos pases un poquito más detalles. No, Gris, tu hija de 20 años no te puede pedir hasta que tenga 21 años. Entonces tienes que esperar un poquito más. Pero también depende de tu situación migratoria si estás en los Estados Unidos. Ahora, si perdiste la Corte de Inmigración, en general la Corte de Inmigración te va a poner una orden de deportación. Entonces tenés que inmediatamente ir a ver un abogado y tratar de ver si se puede reabrir tu caso, si tienes una buena defensa, una deportación. Porque eso es serio, eso puede traerte problemas en el futuro. Entonces, cuanto antes intentes reabrir tu caso, mejor. De los venezolanos, la pregunta fue si tienen algún derecho especial para un tipo de caso migratorio. No, los venezolanos no tienen, desafortunadamente no tenemos el TPS que otros países tienen, no tenemos ningún tipo de asilo especial para un venezolano. Muchos venezolanos a lo mejor califican para un asilo, pero tiene que ser un análisis individual. Por ser venezolano, eso no te da un derecho directo a aplicar para un beneficio migratorio. Están desafortunadamente en la misma situación que cualquier otro tipo de ciudadano de cualquier parte del mundo. Me avisan cuando. Ok. Carlin pregunta si puede. Sandy pregunta si puede pedir a su sobrino. Usted no puede pedir a su sobrino. En algunas circunstancias especiales pueden haber visas humanitarias, pero en general usted no puede directamente pedir a su sobrino. No es una categoría reconocida por las leyes de inmigración. Ruth, si fallaste el examen de ciudadanía un par de veces, lo puedes tomar otra vez. Obviamente te recomiendo que te prepares, consultarlo con un abogado también porque estás fallando, si por el inglés, porque puedes intentar prepararte un poquito mejor. A veces contratar a un abogado, ir con el abogado a la entrevista también a veces ayuda. Entonces depende de tu situación. Ok. Alejandro pregunta si hay una visa para padres con necesidades especiales. ¿Visa para los Estados Unidos? No. Si su hijo tiene un problema médico y usted no puede conseguir ese tipo de cuidado médico en su país, sí a veces otorgan visas si usted puede pagar por el servicio médico en los Estados Unidos para que sus hijos reciban ese tipo de tratamiento médico, pero no va a existir una visa especial para que usted pueda inmigrar a los Estados Unidos. Gracias, Marisol. Rosa, si una persona lo agarraron y si entró 2 veces ilegal y lo agarraron a Estados Unidos, eso puede ser un problema, sí. O si entró y salió, el perdón en los Estados Unidos no va a poder hacerlo. Tal vez lo pueda hacer fuera de Estados Unidos, entonces depende si la persona está aquí o no. Marisela, solo estar 10 años en Estados Unidos no la califica usted para la cancelación de deportación. Debe tener hijos americanos también y venimos contigo. Deben. Seguimos aquí. Tú me das el kilo. ¿Y
hijos, Marisol, tienes que tener hijos americanos, tienes que tener un daño extraordinario contra ellos. Entonces, hay que analizar tu situación específica. Bueno, seguimos aquí respondiendo preguntas de todos nuestros televidentes. Están entrando muy rápido las preguntas. Estoy tratando de responder todo lo que puedo, pero sigan enviándolas, que en algún momento u otro podemos seguir ayudándolos. Es algo que realmente me encanta hacer para nuestros televidentes. Ok. Yadira, es una pregunta muy común que está haciendo él. Él vive en Houston y quiere viajar por avión a otras partes de Estados Unidos. Entiendan que en el aeropuerto TSA y inmigración están siempre pendientes de la gente que está viajando. Entonces, si usted tiene licencia de conducir, a lo mejor no lo molesta mucho, pero es un riesgo viajar por cualquier aeropuerto, sea un aeropuerto y usted viaje por avión o un puerto, viaje por barco. Inmigración siempre está ahí pendiente, entonces tienen que entender que es un riesgo cualquier tipo de viaje, aunque sea un viaje interno en los Estados Unidos. Betty pregunta, ¿qué es el boletín de visas? El boletín de visas es un documento oficial del Departamento de Estado donde te explican todas las categorías familiares, por ejemplo, un padre residente pidiendo a hijos menores o un hermano ciudadano. Y el boletín de visas le explica a la persona cuánto tiempo debe esperar para que la residencia sea otorgada. Entonces, cuántos son los años de espera por cada categoría familiar. Ahí usted puede leer el boletín de visas y ver cuánto tiene que esperar dependiendo en cada categoría. Con visa, Ruby, con visa H2B, no puedes pedir a tus padres. Eso es una visa solo para usted. Cónyuge e hijos menores de 21 años pueden ser dependientes y acompañarla. Una compañera de trabajo dijo que como ciudadana puede pedir a su hijo de 22 años. Sí, usted puede pedir a su hijo mayor de edad. El tema ahí va a ser cuánto tiempo va a demorar. Por eso hablo del boletín de visas y cuánto usted tiene que ver ahí cuánto tiempo se demorará. Eso depende si su hijo está casado o es soltero. Saludos, Verónica, en California. Una pregunta es, ¿pueden quitarle la residencia por un robo a una persona? Sí, depende del tipo de robo, depende qué tipo de crimen. Cualquier crimen que una persona tenga como residente o con visa va a afectar su situación migratoria. Entonces va a depender de qué tipo de robo fue y qué pasó con el caso criminal. Zulma pregunta si un hijo que está estudiando con visa de turista es algún tipo de riesgo. Sí, obviamente con visa de turista una persona no puede estudiar, aunque sean menores de edad. Esto es algo muy común que escuchamos, que la gente pone a sus hijos con visa de turista en escuelas públicas porque la escuela no le puede negar educación a una persona basado en el estatus migratorio que la persona tenga. La persona puede estar ilegal o indocumentada y el colegio público igual tiene que aceptar a los niños en la escuela. Entonces, eso no quiere decir que no esté violando las leyes de inmigración. Entonces, si usted tiene visa de turista y pone a sus hijos en una escuela, sea pública o privada, está violando las leyes migratorias de los Estados Unidos y le puede traer problemas en el futuro si quieren renovar una visa o aplicar para otro beneficio en el futuro. Betty, si usted tiene visa en El Salvador y quiere venir de El Salvador a Estados Unidos con visa de turista, ¿cuánto tiempo puede venir?
La visa de turista es para turismo, no es para vivir en Estados Unidos, no es para trabajar o quedarse por mucho tiempo. Cuanto más tiempo usted se quede en Estados Unidos, más la van a empezar a molestar en el aeropuerto, más preguntas le van a hacer y pueden negarle la entrada. Entonces, si usted entra a Estados Unidos y se queda mucho tiempo acá, o tiene viajes muy seguidos por mucho tiempo, no es recomendable hacerlo, eventualmente puede traerle problemas. Entonces, si usted viene por un par de semanas, cada 2, 3 meses, o cada 4 o 5 meses, no va a tener ningún problema. Es una visa de turista, entonces depende de sus actividades en los Estados Unidos. Para la visa U, eso depende. Usted en general debe conseguir que la policía le firme un formulario especial y con eso ahí podríamos analizar si la persona califica. Pero sin conseguir de las autoridades, sea la policía o el fiscal que llevó el caso, si usted colaboró con las autoridades, ahí se podría analizar si usted calificaría por una visa U, por acoso sexual o por algún tipo de crimen que califique. La visa U tiene unos crímenes específicos que califican, no todos los crímenes califican para una visa U. Gámez, tu pregunta es si un residente puede pedir a tu hija, si usted está casada con su pareja y él es residente, sí, él puede pedir a su hija, dependiendo de la edad que tenga su hija cuando el matrimonio ocurrió. Tendríamos que ver exactamente la situación de usted y su pareja también en Estados Unidos, porque pueden cuestionar su estatus migratorio en los Estados Unidos también, pero técnicamente calificaría. Depende de qué tipo de petición fue hace más de 10 años. Tendremos que ver si eso sigue vigente. En general, si una persona la pidieron y no tomó acción después de un año, esa petición se cae y ya no estaría válida, entonces probablemente eso no la ayude, pero tendríamos que ver la situación específica. Bueno, si a su tío no lo dejaron entrar, ya fue más de 10 años, tendríamos que ver por qué no lo dejaron entrar, si fue deportado, si fue porque se quedó indocumentado en el país y salió. En general la penalidad son 10 años, pero después el cónsul siempre va a tener discreción de darle un aviso a una persona o no. Entonces, no es solo que pasen los 10 años, es también si la persona, si el cónsul ve a esa persona como una persona que se va a quedar en Estados Unidos o va a trabajar, cuáles son sus intenciones, porque cuando ya una persona violó la ley de Estados Unidos es muy difícil después conseguir una visa en el extranjero. Paola, si usted tiene un asilo pendiente, traer a su mamá con visa de turista, eso va a ser muy difícil. Su mamá puede aplicar en el consulado y le van a preguntar en la aplicación si tiene familiares en los Estados Unidos y ella va a tener que decir la verdad y decir que tiene a su hija en Estados Unidos. Van a saber que usted pidió asilo, entonces va a ser difícil que le otorguen una visa de turista a su mamá. Con sus hijos, sí, si a usted le otorgan el asilo, usted puede hacer una aplicación especial y traer a sus hijos directamente con el asilo para Estados Unidos. No, Adriana, desafortunadamente con DACA, aunque lo hayas renovado ya 3 veces, no existe una manera todavía para aplicar para residencia. Ahora, si entraste indocumentada y te casas con un ciudadano americano, depende de cómo entraste a Estados Unidos, a lo mejor eso es una vía. Existen también a veces permisos de viaje, si te lo otorgan, si entraste indocumentada, a lo mejor eso te puede ayudar, pero tendríamos que ver. Alba, sí, tú puedes pedir a tu pareja que está en el extranjero si eres residente. Se demora un par de años eso,
Entonces, sí puedes hacerlo, eso no hay ningún tipo de problema. Si él no violó las leyes de inmigración y califica para la residencia, es algo que lo tienes que hacer. Tienes que hacer la I-130 primero en Estados Unidos y después hacer el proceso consular en el extranjero. ¿Qué es el asilo? El asilo es una aplicación que se hace porque usted está sufriendo algún tipo de persecución en su país. Puede ser persecución por diferentes razones, opinión política, religión, membresía en un grupo social. Entonces, depende de la situación de la persona. El asilo protege a una persona que es perseguida en su país y no puede regresar a su país. En general, el asilo usted tiene que hacerlo adentro de un año de haber entrado a los Estados Unidos. Si es después de un año que usted pide el asilo, en general lo que se llama es el withholding of removal, que le da protección, pero no le va a dar el beneficio de asilo. Saludos a Ecuador, Shakira. Ver que si una persona entra con papeles de otras personas a Estados Unidos, eso es un fraude. Entonces, eso legalmente la persona entró ilegalmente a los Estados Unidos y cometió un fraude. Entonces, existen algunas veces, dependiendo de la situación de la persona, existen maneras de tratar de resolver eso, pero necesita un abogado y necesita un perdón para eso, dependiendo de la situación. Si usted puede aplicar para una residencia, si está casada con un americano o algo por el estilo. ¿Se pasó de ayer? Pasó para allá. No ha pasado, María está preguntando si existe algo como la 245I, una empresa pueda pedir un trabajador. Desafortunadamente en estos momentos no, la 245I no ha sido renovada, han sido ya muchos años, entonces no tenemos una ley que los ayude a ustedes en este momento con un trabajador. Si la persona está indocumentada, eso no lo va a ayudar. María, depende del país. El boletín de visas que hablamos tiene diferentes países, entonces si la persona es de México, por ejemplo, va a tener que esperar un poco más por un hermano ciudadano americano. Entonces, ahora les voy a decir exactamente las fechas de cuánto está demorando eso, pero depende. Si se pidió a su hermano en el año 2000, probablemente va a demorar, depende si la persona de qué país es, pero ya debe estar vigente eso. Chequea el boletín de visas. ¿Cuánto tiempo demora? La pregunta, la visa, si estás casado con un ciudadano. Con un ciudadano americano no hay una espera con el boletín de visas. La visa está disponible inmediatamente. Eso es igual que si un hijo ciudadano pide a sus padres. No hay una espera para ese tipo de visa. Entonces, si está casado con un ciudadano americano, no va a tener que esperar. Lo otro bueno también de estar casado con un ciudadano americano, si usted entró legalmente y se quedó y ya está indocumentado, el perdón es automático. Usted no tiene que hacer un perdón adicional. Jaira Vidal pregunta si tiene una inmobiliaria en Ecuador y quieren traer la empresa aquí. Tendríamos que analizar una visa L1 para abrir una sucursal o una filial de su empresa ecuatoriana a los Estados Unidos y ver si califican para una L1. O también Ecuador tiene un tratado con los Estados Unidos para la visa E2, que es una visa de inversionista. Nuestra oficina hace muchas visas de inversionistas. Es una visa que es relativamente simple. Usted debe abrir una empresa aquí. Puede ser una filial subsidiaria de su empresa en el extranjero, en el Ecuador, hacer una inversión en Estados Unidos y aplicar para la visa E2, porque Ecuador sí tiene tratado con los Estados Unidos. No todos los países tienen esos tratados para ese tipo de visas. Entonces, hay que analizar si la ciudadanía de su país. Pero lo que pasa es que lo estamos usando para noticias.
Lilian pregunta si su madre ciudadana puede pedir a su hija mayor de edad. Sí, la puede pedir. Ahora, depende si usted está en Estados Unidos o no. Tendríamos que ver. Si usted está en el extranjero y califica, su madre la puede pedir. Ahora, el tema de vuelta va a ser cuánto demora el caso. Entonces, aquí les voy a mostrar, este es el boletín de visas. El boletín de visas, como ustedes pueden ver, tiene todas las fechas de las diferentes categorías. Entonces, vayan, visiten el boletín de visas y ahí les va a decir, en estos momentos, por ejemplo, un ciudadano americano pidiendo un hermano se está demorando más o menos unos 12 a 13 años. Si la persona es de México, más, están tramitando casos del abril del año 97. Entonces, este tipo de demoras son demoras largas, desafortunadamente. Si usted tiene residencia y se quiere casar con su novio en la República Dominicana, lo que tiene que hacer es ir y casarse en la República Dominicana con él, volver a hacer la I-130, una aplicación con inmigración. Usted como residente tiene que hacer esa aplicación y va a tener que esperar. En estos momentos están tramitando sus casos, están demorando más o menos 1 año y medio a 2 años, y de ahí le van a hacer una entrevista a su esposo en el consulado en la República Dominicana y él va a sacar la residencia directamente en el consulado. Mayra pregunta que ya tiene TPS por más de 12 años y tiene hijas ciudadanas americanas. Si sus hijas ya cumplen 21 años, podemos analizar si ellas la pueden pedir a usted. Entonces depende de la edad de sus hijas. Annie pregunta, entró con visa de turista hace 14 meses y se quedó, sus hijos están estudiando. El problema es cuánto tiempo te quedaste, porque si sales ahora, no vas a poder entrar por un tiempo. La visa de turista ya está cancelada automáticamente bajo la ley. Entonces salir obviamente va a tener consecuencias serias, pero quedarte en Estados Unidos indocumentada también. Entonces, ese tipo de situación hay que sentarse y analizarlo bien. ¿Quieres café? No, estoy bien, gracias. ¿Seguro? Cualquier cosa que necesitas. Ok. Sí, un poquito de agua está bien. Habla. Pregúntale, ¿a qué hora te puedes quedar, Carlos? ¿A las 10? Sí, tengo una cita a las 11, 10:30. Dale, perfecto. Gracias. Sí. Tú avisas. No, ustedes pueden... No, tú lo que te quiero decir es lo que necesites. Sí, no, yo estoy bien. Vamos a hacer tiro en vivo. Pero no, pues se tiene que parar en el baño. Está bien. Está muy contento. Si su hijo entró a los 7 meses y tiene 15 años, ¿se aplicaría para DACA? Probablemente sí, pero tenemos que ver las fechas con un poco más detalle. Sí, Tuesday. Entonces, como digo, probablemente su hijo calificaría. También tenemos que ver si fue a la escuela o si tiene algún otro tipo de problema, pero probablemente sí calificaría para DACA. Marcela, sí, nosotros preparamos casos de waiver. Nuestra oficina hace todo tipo de casos de inmigración, desde deportaciones, perdones, waivers, hasta casos complejos de inversionistas, visas de trabajo, las visas CB5 de inversiones. Entonces, sí, Jessy, si me puedes traer desayuno sería fantástico. Entonces, cualquier tipo de pregunta migratoria, no hay ningún tipo de problema. Nuestra oficina puede ayudarnos. Estrella, 15 años de estar aquí, 3 hijos americanos. A lo mejor calificaría, como hablé, para una cancelación de deportación, pero eso no es recomendable hacerlo salvo usted ya tenga problemas con inmigración, usarlo como una defensa a una deportación, porque es difícil ganar un caso de cancelación. Usted no solo tiene que tener hijos en Estados Unidos y más de 10 años, pero también
necesita comprobar que sus hijos sufrirían un daño extraordinario si a usted la deportan. Entonces eso es lo difícil de comprobar. No es solo tener hijos americanos y más de 10 años en Estados Unidos. Y saber cuánto tiempo demora un perdón. Más o menos el tiempo de proceso es un año. Hay casos que demoran un poco más, 1 año y medio. Todo el proceso se va a demorar más o menos 1 año y medio, 2 años. Gracias, Luna, desde Ecuador. Erika pide nuestros datos de nuestra oficina. Si visitan nuestra página de internet, sería lo más simple para ustedes. Es Colombo Hurd, que es HURD.com, colombohurd.com. O pueden llamar, también están en Florida, pueden llamar a nuestra oficina al 407-478-1111. Ahora les voy a escribir los datos para que puedan contactarme también. Necesito un extension cord. En Google también se pone mi nombre, Carlos Colombo. En Google salimos en la primera página. Eso sería lo más fácil. Ruby, el número, como dije, es el 407-478-1111. María, tienes ciudadanía española. No pude leer la pregunta, María, disculpa. Están pasando muy rápido. Jocelyn, como residente, invitar a tu mamá no es... Las invitaciones, el tema de las invitaciones en general, eso no es lo que va a generar que el cónsul otorgue o no otorgue una visa de turista a su madre o a cualquier otro pariente. Ellos van a hacer su análisis si la persona califica independientemente de una relación que tenga en Estados Unidos. Muchas veces tener un familiar en Estados Unidos ayuda, otras veces no ayuda porque se cree que la persona se va a quedar en los Estados Unidos. Entonces, es un análisis que el cónsul hace basado en la información que su mamá presente. Si aplica para un perdón en los Estados Unidos, si es el perdón I-601A, sí, eventualmente usted va a tener que salir de Estados Unidos y pasar por una entrevista en su consulado. Lo bueno es que ya va a tener el perdón aprobado. Entonces, mientras usted no haya mentido, no tenga un récord criminal o no tenga un problema serio que usted no le contó a inmigración en su aplicación, no debe por qué tener ningún problema en el extranjero. Pero sí, el perdón que se hace acá en los Estados Unidos, usted tiene que eventualmente salir del país y tener una entrevista en el consulado. Pero el perdón ya va a estar aprobado. Ana, una persona de 21 años casada con una persona de 34, la diferencia de edad no significa que no la aprueben la residencia. Si su pareja es ciudadano americano, solo porque tengan una diferencia de edad no quiere decir que vayan a negar su caso. Jessica, que tu tía venga a Estados Unidos y puede pedir asilo, depende. Después de entrar con visa de turista hay que analizar si ella realmente calificaría para una visa para un asilo o no. Por pedir un asilo es algo serio y la persona tiene que tener evidencias de persecución y poder calificar. Hay diferentes análisis que tenemos que hacer para estar seguros que calificaría. Diana, una persona que en general entró 2 veces a Estados Unidos por la frontera no va a poder pedir el perdón a Estados Unidos, especialmente si lo agarraron en la frontera una de las veces que intentó entrar ahí, va a quedar descalificado de poder hacer el permiso en los Estados Unidos. Claudia quiere el número de teléfono de vuelta, es el 407-478-1111. Y voy a tratar de ponerlo aquí, escribirlo.
hacerlo si puedo. Cuando terminemos la charla voy a poner toda esa información. Paula pregunta cuál es la mejor forma que le den una visa. Depende del tipo de visa, obviamente. Si estamos hablando de una visa de turista, usted tiene que tener, tiene que poder comprobar que tiene trabajo estable en su país, que tiene casa, que tiene familiares, y también la razón por qué está pidiendo una visa. Si es por vacaciones, si por ejemplo usted quiere venir a Disney o algo así, que usted ya arregló con una agencia de viajes para los tickets, para los ingresos y todo eso. Entonces realmente depende de la situación particular de cada persona, pero cuanto más usted pueda comprobar algún tipo de contacto con su país, o sea que por ejemplo que tenga enlaces serios en su país, más ayuda. Jocelyn hace una muy buena pregunta: ¿cuánto tiempo puede estar una persona fuera del país siendo un residente permanente? No es recomendable, Jocelyn, estar más de 6 meses fuera de Estados Unidos. Si un residente está fuera más de 6 meses y menos de un año, inmigración puede cuestionar por qué usted viajó por tanto tiempo fuera de Estados Unidos. Si es más de un año que usted se va fuera de Estados Unidos, automáticamente bajo la ley usted pierde su residencia. Ahora, Jocelyn, si usted quiere salir por más de un año como residente, tiene que pedir un permiso especial bajo el formulario I-131, y ese permiso le va a dar hasta 2 años. Usted puede estar fuera de Estados Unidos hasta 2 años sin perder su residencia. Y con ese permiso usted puede regresar antes de que se cumplan esos 2 años y la van a dejar entrar con ese permiso especial. Y usted pregunta si está estudiando desde pre-K y ahora tiene 9 años, si eso le da algún tipo de beneficio. No, eso, estar estudiando no da ningún tipo de beneficio automático. Oscar pregunta cuánto tiempo se tarda una petición de un ciudadano a su hijo casado, si el hijo vive en Estados Unidos y tiene TPS. Te digo exactamente, Oscar, cuánto tiempo está demorando ese tipo de aplicación. En este momento también depende del país, pero están tramitando casos del 2004, Oscar, entonces está demorando unos 11 años. Su hijo debe seguir con el TPS. Que usted lo pida no le va a dar ningún tipo de beneficio instantáneamente, entonces debe seguir pidiendo, debe seguir renovando el TPS hasta que le salga la residencia. Catherine pregunta si es ciudadana americana y quiere arreglar a su esposo y sus hijos también son ciudadanos. Catherine, depende cómo entró su esposo, si entró con visa o no. Si entró indocumentado, tenemos que ver si calificaría para el perdón, dependiendo si tiene algún tipo de récord criminal o si lo agarraron en la frontera, tal vez no califique para el perdón en los Estados Unidos. Entonces tenemos que tener un poquito más detalles. Muy bien. Ya no están entrando más. Yo no sé si... Bueno, esperamos. Que creen que un rato más, hasta las 10, sí puede. Sí, los videos están entrando más. Ah, no está entrando. No sé si paró o... Ok. Cristina pregunta si una petición de un hermano que está enfermo tiene algún problema. Eso no, que su hermano esté enfermo no afecta la petición. Esperemos que se recupere y que eso no cause ningún problema. Si una persona muere, desafortunadamente, en general la petición muere con el peticionario, o que hay situaciones donde podemos argumentar que sería injusto después de tantos años de espera que no le den la residencia, pero eso depende de la situación particular de cada persona.
Doris pregunta, un residente si se queda fuera más de 6 meses, ¿cuál sería el problema con eso? Y ya habían empezado el proceso de ciudadanía. El problema, más de 6 meses pueden cuestionarla usted, sus intenciones de residir en los Estados Unidos, pero si usted tiene razones válidas, en general no hay ningún problema. Si usted ya empezó el proceso de ciudadanía y no presentó las huellas, eso es un problema, porque si usted no presentó las huellas, en general le van a negar el caso de ciudadanía. Cualquier caso, si usted aplica y no se presenta para las huellas, inmigración le va a negar el caso por abandono. Vilma, si pediste a tus 3 hermanos hace 9, 10 años y no sabes nada, lo que te recomiendo es que hagas lo que se llama un FOIA, FOIA, eso es gratis, al Departamento de Inmigración, y que te manden todo el récord de las aplicaciones de ellos para ver qué pasó con los casos. Puedes bajar el formulario por la página de internet de inmigración, buscar el formulario FOIA, llenalo con toda esa información. Vas a tener que hacer uno por cada hermano que pediste. Vamos a hacer un quiz, pero tú sí. Sí, sí. Ok. Lo que te vamos a tomar. Ok. La botellita. Alan pregunta si una visa de paseo, una visa de turistas, porque no la hayan usado, si la pueden negar al renovarla. Sí, ellos siempre pueden negar una visa, el cónsul siempre tiene discreción de negar una visa, entonces eso depende de cómo usted vaya a renovarla. Lo bueno de no haberlo usada es que demuestra su intención de que usted no tiene intención de venir y quedarse en los Estados Unidos o venir a trabajar ilegalmente. Entonces es un récord positivo que usted tiene, que no haya usado su visa, pero el cónsul siempre va a tener discreción de decirle sí o no. Julie tiene un hijo con autismo de 11 años y tiene 11 años en los Estados Unidos. Tendríamos que analizar, Julie, una cancelación de deportación con una situación seria como la que tiene tu hijo. De vuelta, hablando de cancelación de deportación, no son casos fáciles que en general se recomiendan, pero depende también del nivel de desespero de su situación. Asumo que con su hijo usted tiene que estar en una situación complicada, entonces un hijo con autismo en ese tipo de situación, usted con 11 años ya en Estados Unidos podría calificar para una cancelación de deportación que le daría una residencia a usted, porque el daño extraordinario a su hijo, si su hijo es ciudadano americano, sería probablemente extremo. Si tienen que ustedes salir de los Estados Unidos, entonces tal vez sería un buen caso de cancelación, pero estos casos son casos se tienen que analizar por cada individuo, entonces no recomiendo que hagan ese tipo de casos sin consultarlos bien, no solo con un abogado, consúltelo con varios abogados y tomen diferentes opiniones para estar seguros que están recibiendo el consejo correcto. Son casos complicados. Entonces, aquí Payita pregunta, ¿cómo puedo cambiar a la persona que pagó la fianza de mi esposo? Si la fianza ya la pagaron, ya usted no va a poder cambiar esa persona cuando ya su esposo cumpla. Lo que puede hacer es reemplazarlo, si usted quiere reemplazarlo,
pagando una fianza nueva, pero eso también va a depender del juez de inmigración. Sí, ves, ya están. Acabo de hacer lo de las redes. Y basta. Así lo digo. Impresionante. No podía dar. Ya viene, lo de las redes. ¿Seguimos en vivo? Ok. ¿Qué pasó? Ya pasó, ya paró. No sé si seguimos. Parece que sí. Sí, seguimos. Que se le acabaron las preguntas. ¿Y lo puedes Las que te di en papel. Sí, puedo seguir leyendo. Yo tengo preguntas. No, sí, hay preguntas. Solo que no siguen. Anthony pregunta que entró a los Estados Unidos cuando era menor de edad con una visa deportiva. El problema es si te quedaste, Anthony, en Estados Unidos, ya no vas a poder renovar ningún tipo de visa porque ya tienes una penalidad. Entonces vas a tener que buscar otra alternativa. Victoria pregunta qué es lo que pasa, que el boletín de mayo no ha salido. Me tendría que fijar en la página de internet, Victoria, pero en general los boletines los avanzan cada mes. Entonces, no recuerdo si el boletín de mayo todavía ha salido o no, pero el de abril te va a dar la información que está relativamente actualizada. No cambia mucho en general mes por mes. Pero estate al tanto que el de mayo debe salir en cualquier momento. Gladys, si tu esposo es residente, tiene 28 años en los Estados Unidos, usted aplicar para una visa va a ser muy difícil porque usted va a tener que informarle al cónsul en su aplicación que su esposo es residente, que vive en Estados Unidos, tal vez le nieguen una visa de turista porque pueden asumir que usted tiene la intención de quedarse en Estados Unidos con él. Puede intentarlo, usted no pierde nada intentándolo, pero entienda que el cónsul va a tener ese tipo de discreción de negarle la visa porque va a creer que usted se va a querer quedar en Estados Unidos. Nuestra página de internet es Colombo, COLOMBO, Hurd, HURD, LAW.com. Hace 2 minutos. Ok. De Madel. Ok, aquí una pregunta de Madel. Su hija fue deportada hace 10 años. Y trabajaba en un aeropuerto y fue acusada de terrorismo. Madel, obviamente tendríamos que analizar los documentos de los cargos criminales. Ese tipo de cargo, si es por terrorismo, probablemente ella no va a poder volver a Estados Unidos. Depende de cómo se resuelva el caso criminal, pero como dije antes,
cualquier tipo de cargo criminal va a afectar el futuro de una persona, sea por una visa, residencia a los Estados Unidos. Es por eso que en general recomendamos que si usted ya califica para una ciudadanía, que intente y aplique para una ciudadanía, porque los beneficios como ciudadano son obviamente mucho mayores a un residente. Un residente puede perder su residencia por un crimen, a veces un crimen simple, o también por viajar fuera de los Estados Unidos por mucho tiempo. Fernanda aquí pregunta: sí, su hermana está detenida con inmigración. Si un abogado puede investigar la situación de ella, sí, nosotros como abogados tenemos acceso a información, podemos contactar a las autoridades migratorias e intentar ubicar a su hermana y saber qué está pasando con el caso de ella. Fiorella pregunta que su mamá es residente y la pidió hace un año. Tendríamos que ver si usted está aquí. Una petición de una madre a una hija mayor de edad no la protege en los Estados Unidos, entonces depende de si usted se quedó en Estados Unidos o no. María pregunta qué necesita su madre para hacer la ciudadanía. Deben llenar el formulario, la N400, pagar los costos de la ciudadanía y eventualmente presentarse para la entrevista. También le van a hacer huellas. Entonces usted debe aplicar con ese formulario. Mónica pregunta si con el permiso de trabajo puede solo trabajar en el estado donde se lo dieron o en cualquier parte de Estados Unidos. El permiso de trabajo depende del permiso de trabajo, obviamente. Si es realmente un permiso de trabajo, usted puede trabajar en cualquier empresa, en cualquier parte de Estados Unidos. Si es una visa, como una visa H1B o H2, esa visa solo le otorga a usted autorización de trabajo con la empresa que lo pidió usted, y en general es una ubicación específica, entonces depende del tipo de visa que usted tenga. Pero si es un permiso de trabajo, lo que es realmente un permiso de trabajo, usted puede trabajar en cualquier parte de Estados Unidos. Awilda pregunta qué ciudadana americana quiere pedir a su abuela por una visa de visita. Awilda, no existe una manera de usted pedir a su abuela. Su abuela tiene que presentarse al consulado y hacer su petición de visa de turista directamente en el consulado en el extranjero donde ella viva.
sí, soy ciudadana americana, pedí a mi hermano casado y tiene 4 hijos, vive en Venezuela, fecha de prioridad 2011. ¿Cuánto tiempo se va a demorar este tipo de caso? Vilma, una petición como hermano o hermana ciudadana a tu hermano, eso se va a demorar unos 13 años. Entonces, si la petición entró en el 2011, va a tener una espera bastante larga, desafortunadamente. Probablemente no vas a tener mucha información por mucho tiempo. El I-130 va a quedar pendiente por unos años y eventualmente vas a tener noticias de inmigración. Te recomiendo que visites la página de internet de inmigración y registres tu correo electrónico para que inmigración te mande correos si hay algún tipo de cambio en el estatus de tu caso, si mandan algún tipo de petición pidiendo más información o si aprueban la I-130, te van a notificar, te van a mandar un correo electrónico donde vas a ver que hubo un cambio en tu caso, y también puedes visitar la página de internet de ellos y ver cuál es el estatus. Puedes poner el número de la petición I-130, asumo que recibiste un recibo, pero vas a tener que seguir esperando, desafortunadamente. A través de nuestro correo electrónico. Janet Steve pregunta: no, Janet, si una residente no puede pedir a su madre o padre, tiene que ser ciudadana americana. Las categorías familiares son muy específicas, entonces porque un padre pueda pedir a hijos menores de edad no quiere decir que un hijo mayor de edad pueda pedir a sus padres si es residente. Entonces, en tu situación, si eres solo residente, no vas a poder pedir a tu madre, tienes que hacerte ciudadana americana si calificas para hacer la ciudadanía americana. Correcto. Jeffrey pregunta si tenía una visa de turista por 3 meses. Si solicita la visa de estudiante, si una persona tiene lo que se llama el visa waiver, por tener un pasaporte, por ejemplo, europeo, donde no necesita una visa, y entra a Estados Unidos por esos 3 meses, usted no puede cambiar a otra visa, no puede cambiar el estatus a otra visa en los Estados Unidos. Usted tiene que salir del país y pedir, si quiere pedir una visa de estudiante, Jeffrey, en este caso, tienes que pedir la visa de estudiante en el consulado en tu país. Entonces no te podés quedar en Estados Unidos y pedir un cambio de visa en el país, tenés que hacerlo en el extranjero. Y si te pasan los 90 días, no te van a dejar entrar la próxima vez y no vas a poder aplicar para ningún tipo de beneficio migratorio.